hermanos, hoy día quiero compartir algo con ustedes. Esta mañana un hermano me mandó un mensaje y agradezco siempre a todos los hermanos por ayudarnos, ¿no? Para que no nos equivoquemos en ninguna cosa, para que siempre prediquemos correctamente, ¿no? De pronto algunos hermanos empezaron a preguntar, hagamos sorteos, ¿no? Entonces, la suerte, ¿se puede o no se puede hacer sorteos? Ya, porque tiene que ver con la suerte. Y los cristianos creemos o no creemos en la suerte. Ya. Entonces muchos ya me están moviendo su cabeza, ¿no es cierto? No, 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 para nada, ¿no? Eso no es de Dios. De todos modos me pasaron un video y me dice, pastor, he encontrado este video y aquí dice esto, y no sé si está bien hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito desde el minuto 7, nomás pónmelos, es 49 minutos, ya, o son 49 minutos, pero solo me gustaría que vean una pequeña parte, que es donde entiendo está un poquito. Entonces, desde el minuto 7 me lo ponen y quiero que escuchen, por favor, un poquito aquí al predicador. Y después vamos a revisar con la Biblia lo que dice para ver, como siempre, la palabra de Dios es nuestra luz y la que nos va a dar claridad. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a la gente si hacemos eso en la iglesia? Le estamos enseñando a la gente a ganarse las cosas fácil y no es lo que Dios nos manda. El que quiere comer, que trabaje, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Número 2, como la rifa es algo que la persona no sabe si se lo va a llevar, la persona hasta cruza los dedos para ver si se lleva la rifa. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa la suerte. Se está apelando al demonio de la suerte. Y eso es brujería también. Es lo mismo que utilizan los casinos. Hacer una rifa en la iglesia, ¿qué de diferente tiene a lo que hace un casino? Pues nada. Entonces hay iglesias que hasta casino parecen porque apelan a la suerte y los hermanos están pendientes de a ver si se la llevaron o no. Eso es pecado. No está en la Biblia. No se practicó en la Biblia. Y cuando se practicó alguna cosa parecida, fue denunciado. Fue condenado por Dios. Aleluya. No hay en medio de ti quien practica la adivinación, agorero, ahí está, o sortílego. Deuteronomio 18:9. Sortílego, el que apela a la suerte, el que utiliza la suerte. Ahí entran las rifas, entran los bingos, todas esas cosas, juegos de azar. Todo eso es pecado ante la presencia de un Dios que es santo. Alabado sea el Señor. Ahora, hay algo que es importante notar con respecto al carácter del diablo. El diablo apela a las emociones, como lo dice el libro de San Juan, capítulo número 17, versículo número 7. Satanás, ¿a qué apela? A las emociones. Aleluya. Verso 7 dice, aleluya, San Juan capítulo 17, verso 17, perdón, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El diablo apela a las emociones, a lo que se le llama los deseos de la carne. Alabado sea el Señor. Y son todas las emociones. Dios, en cambio, apela al corazón. Dios muestra o revela tu corazón. Me explico. Cuando en las iglesias utilizan rifas, conciertos, kermeses, partidos de fútbol, campeonatos de vóley, campeonatos de béisbol, ¿a qué están apelando ellos para alcanzar dinero? A los sentimientos, a las emociones. En pocas palabras, a la carne. En cambio, Dios no. Bien, hasta ahí más o menos, porque todo lo demás es casi lo mismo, es más, ¿cómo les digo? Son más ideas que definiciones y argumentos, ¿ya? Ahora, lo que siempre les decimos, hermanos, me mandaron esto y me dijeron, pastor, esto dice y cómo es, ¿no? Es decir, nosotros, lo que yo les voy a decir, hermanos, siempre es en base a un sustento de la palabra de Dios. Creo que nunca les vamos a decir otra cosa que no sea la palabra de Dios, ¿ya? Para empezar, vamos a arrancar, sí, vamos. Vamos a ir a Levítico capítulo 16, el verso 8, 9 y 10 vamos a leer. Dice así: y echarás suerte Aarón sobre 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel.
Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Quién está dando esta orden? Dios. Dios le está diciendo a Moisés: vas a hacer un sacrificio, vas a agarrar 2 machos cabríos, ¿ya? Y vas a echar suerte. ¿Para qué? Una sobre la que cayere por Jehová, esa la vas a expiar en el templo y vas a matarla y vas a ofrecer como sacrificio y expiación. La otra, dice, si le cae a Azazel, que era el nombre de un demonio, algunos dicen, entonces caía sobre esa y ese cabrío se iba al desierto. Ya se lo soltaba. Esto ocurría en el día del Yom Kippur, en el día de los sacrificios. Los judíos tienen 3 fiestas importantes y uno de esos días es el Yom Kippur. ¿Ya? Entonces en esta fiesta se hace sacrificios, y si Dios perdona al pueblo o acepta el sacrificio, perdona al pueblo por un año más. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba? Había dos machos cabríos, y uno, bueno, se quedaba en el templo para hacer el sacrificio, y el otro, dice, caía la maldición del pueblo sobre Azazel, sobre el otro macho cabrío, y este se iba por el desierto, y normalmente alguien le llevaba y lo tiraban desde una peña muy alta y moría. Es como que los pecados del pueblo estaban desapareciendo y había un año más de perdón. Entonces, hasta aquí, estamos viendo que el pueblo de Dios hacía suerte. ¿Echaba suerte? Sí, ya, por ahí algunos dicen, no, este pastor ha buscado un solo verso y después no pasa nada. Vamos a ir a Números, capítulo 26, versos 55 y 56. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los judíos, o en el Antiguo Testamento, ¿echaban suerte? Sí, echaban suerte. Y este consejo les doy a los padres de familia, que no es mío, en realidad es de la Biblia. Yo he visto a muchos padres de familia pelearse, bueno, en este caso a sus hijos, pelearse por la herencia, ¿ya? Por ejemplo, un hermano hace tiempo me decía: pastor, ¿qué dijo mi papá? Como mis hijas son mujercitas, somos 4 hermanos, ¿ya? 2 hombres, 2 mujeres. Mis hijas son mujercitas y les voy a dar adelante para que se hagan negocio, para que hagan tienda, lo que sea. Y ahí algún negocio van a hacer los hombres, como sea, se van a arreglar, y atrás les dio el terreno. Entonces dividió en 4 partes iguales. Sin embargo, el papá dijo: esto le toca a mi hija, el otro a mi hija, el otro a mi hijo, y repartió, según él, en partes iguales. Pero hubieron problemas, porque uno de los hermanos dijo: ¿por qué le has dado adelante? Yo quiero poner negocio. ¿Y por qué a mi hermana le has dado esa parte? Tienes preferidas. Claro, es que ella toda la vida ha sido tu preferida, y por eso le has dado esa parte, porque a mí me has dado atrás, y atrás yo qué voy a hacer con el terreno. Y empezaron a pelear entre hermanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cuando tenían que llegar a la tierra prometida, ¿ya? Es decir, los judíos salieron de Egipto. En Egipto eran esclavos. Cuando salieron al desierto, en el desierto, bueno, Dios les dijo: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Efectivamente, Josué llegó y conquistó la tierra. Eran 12 tribus. Bueno, ¿cómo repartían la tierra? Por ejemplo, en Israel, hablando de Judá, en Jerusalén, la tierra es seca y es árida. Más al norte, en Samaria, la tierra es verde, es como en Santa Cruz y Potosí, ¿ya? En Potosí la tierra no es muy fructífera, pero en Santa Cruz la tierra es demasiado buena. Entonces, si ustedes tuvieran que elegir, ¿eligen Potosí o eligen Santa Cruz en el caso de que les den una porción de tierra? La mayoría, yo sé que elige, a menos que alguno sepa que hay mineral en el cerro y diga: yo quiero esto porque hay mineral. Pero si no saben que hay mineral, por lo menos eligen lo bueno de la tierra. Entonces los judíos desde ya iban a pelear, porque hubieran dicho: yo quiero esto, yo quiero aquello. Ah, vos estás agarrando la mejor parte. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando llegues a la tierra prometida, vas a hacer sorteo. Son 12 tribus. Bueno, van a dividir la tierra en 12 partes. Y de pronto, ¿cómo sabemos qué le toca a quién? Bueno, dividimos en 12 partes y bueno, hagamos números. 1, 2, 3, tribu de Judá, tribu de Israel, tribu de tal. Ya, perfecto, sorteo. No sé si era sacarle el papelito con el número y decir: ¿qué número te ha tocado? 5, ya, perfecto, esa parte te corresponde. ¿Qué número te ha tocado? 1, esa parte te corresponde. Si ustedes hicieran eso con sus hijos,
Dijeran, hijos, bueno, aquí está, se está dividiendo en 4 partes iguales o en 5, el que le toca, a quien le toque. ¿Pelearían y dijeran que alguien es preferido? No. Bien, entonces la Biblia utilizaba ese método y ese sistema. Y de alguna forma les damos por si alguno quisiera utilizar ese sistema. De todos modos, estamos viendo que por segunda vez se utilizaba la suerte. ¿Ya? Vamos a ir al tercer verso. ¿Ya? Vamos a Josué capítulo 14, verso 2. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Ya? Es decir, eran 12 tribus. Estaban por entrar a la tierra prometida y más o menos 3 tribus o 2 tribus y media dijeron, por ahí morimos cuando vamos allá y desaparecemos. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros esta tierrita queremos. O sea, se estaban asegurando, porque ellos creían que no iban a conquistar la tierra buena. Y las otras tribus dijeron, Moisés, danos esta partecita a mí y a mi tribu, a mí también, y esta media también dame a mí. Y se reunieron entre todos y dijeron, ¿están de acuerdo en que agarren esta parte de la tierra? Y dijeron, sí, ya bueno. Y por eso aquí solo 9 tribus y media agarran. 2 tribus ya habían agarrado, 2 tribus y media ya habían agarrado una parte antes de entrar a la tierra prometida. Por eso la otra parte se divide entre las 9 tribus y media. Entonces, dice, por suerte se les dio su heredad, es decir, la porción de tierra la hicieron por suerte. Es más, para que no digan, es que Moisés les ha debido decir y se ha equivocado como hombre, para que no digan eso, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Cómo repartieron la tierra? Como Jehová dijo, pero ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? Por suerte. Y echaron suerte. Estamos viendo otro verso en donde hacían por suerte. Vamos a buscar otro más. Jueces capítulo 20, versículo 9. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Otra forma para ir a la guerra eran 12 tribus. ¿Quién va primero? Si nosotros vamos primero, morimos, no nos conviene. Yo mejor voy al final, por ahí hasta eso ya ganan. Así ninguno de nosotros muere. O sea, nadie quería ir primero. Entonces, para que no haya lío, que vayan los de la tribu de Judá. ¿Y por qué nosotros primero? Que vaya el de Leví. ¿Y por qué nosotros? Nosotros somos sacerdotes, mejor que vayan a los de Neftalí. No, nosotros no, los de Zabulón que vayan. Era un lío. ¿Quién iba a ir primero a la guerra? Bueno, ¿cómo hacían? Por suerte. Pues ya, para no discutir entre todos, ya listo, por sorteo. Bolillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y al que le toca, le toca. ¿Están todos de acuerdo? Y sí, dice que tenemos que ir y al que le toca, le toca. Bueno, ahora vamos a ver el verso 18 del mismo capítulo, ¿ya? Capítulo 20 de Jueces, verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Es decir, ¿ya? Ahora aquí alguno dirá, es decir, primero quedaron en que iba a ser suerte y después como que Dios habla y dice, primero va a ir este. Consultaban a Dios y eso es lo que después vamos a ver. ¿Ya? ¿Cómo echaban la suerte y qué hacían para que decidan? ¿Ya? Aquí dice que echaban suerte, pero resulta que también consultaron a Dios. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Para ir a la guerra, para repartir terreno, cuando el sacrificio se tenía que hacer con los 2 machos cabríos, también ocurría lo mismo. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Hasta ahí. Lo que el pastor dice. La suerte es un espíritu de demonio. La suerte es del diablo, dijo el pastor que vimos anteriormente. ¿Estamos viendo que era así? ¿Quién mismo implantó la suerte? Dios. Hay que tener mucho cuidado con a quienes escuchamos y qué escuchamos. Por eso es bueno conocer la Biblia. Ahora, ¿dónde más se veía? Vamos a ir a Nehemías, capítulo 11, verso 1.
Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. ¿Ya? Entonces, leemos uno más. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. Vemos otra vez que echan suerte. ¿Qué pasa? En el año 722 el reino se divide. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Israel tenía 12 tribus y se parte en 2 después de Salomón. Su hijo Roboam lo divide el reino, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte al final es llevado esclavo al norte, y después el reino del sur en el año 586 también es llevado o son llevados esclavos hasta Babilonia con Nabucodonosor. Nehemías vuelve a reconstruir la ciudad porque habían destruido la ciudad, las casas y el templo, habían destruido todo, no había quedado nada. Nehemías intercede al rey y le dice un día al rey, ¿no es cierto? ¿Por qué estás triste, Nehemías? Es que yo aquí como, tengo todo, tengo casa, pero allá mi país ha quedado destrozado, y el rey le da permiso para ir a reconstruir la ciudad. Cuando vuelven a Jerusalén, no había muros, no había casas, no había nada. Nadie quería vivir en Jerusalén. Es más, todos los de alrededor querían conquistar Jerusalén. Así que era una ciudad peligrosa vivir entonces, y nadie quería ir a vivir a Jerusalén al volver. ¿Y qué pasa? Resulta que los jefes, dice, se quedan a vivir. Y como los otros no querían, ya a la fuerza, de cada 10, 1 tiene que venir a vivir a Jerusalén. Y todos tenían miedo. Sanbalat estaba ahí y los demás estaban y querían destrozarlos. Entonces, ¿qué dicen? Ya bueno, de cada 10 hagamos sorteo. De cada 10, al que le toca, tiene que ir a vivir a Jerusalén. Ya, pues listo, ni modo. ¿Ya? 10 de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nombres pongan. Tan, 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 tan. Listo, al que le salga, va a Jerusalén. Juan Carlos, pucha, pero yo no quiero ir y ahora hay mi esposa y no sé, tienes que ir, te ha tocado. Otros 10, ¿no? Entonces hacían todo por suerte. ¿Ya? Y estamos hablando del pueblo de Dios, así que no digan que no hacían estas cosas. ¿Sí? Revisamos ahora entre los sacerdotes. ¿Ya? Los sacerdotes, algunos dirán, ya el pueblo hacía sorteo, hacía todo, pero hay que ver si los sacerdotes eran escogidos por Dios, los otros eran pecadores. Algunos dirán, ya perfecto. Crónicas capítulo 24. Vamos a leer el verso 5, ya, 6 y 7. Resulta que antes que leamos, para que se entienda mejor, hay 24 niveles sacerdotales, clases sacerdotales. Y para ver qué clase tenía que entrar al templo a trabajar, trabajaban por una semana. ¿Ya? Entonces tenían que hacer un sorteo para ver a cada uno cómo le tocaba. ¿Sí? Entonces leemos, dice, los repartieron pues, ya está hablando de las órdenes sacerdotales, los repartieron pues por suerte. ¿Ya? ¿Cómo los repartieron? ¿Hicieron qué cosa? Un sorteo. Ya, lo que a muchos pastores no les está gustando escuchar esa palabra, pero de todos modos, repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes. Ahora, ¿qué hicieron para hacer el sorteo? Escribieron sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, para que no haya chanchullo, ¿no es cierto? Para que no haya problema, ya vean que estamos escribiendo. Entonces, ¿qué pasó? Y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Gedalías, y así va la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar a la 24ª. Hasta el número 24. ¿Cómo los sacerdotes repartieron su trabajo en el santuario? Hermanos, por sorteo, por suerte. ¿Ya? Seguimos leyendo versos. Así de suerte, suerte. Ya, vamos a leer un hito más, ¿ya? Vamos a Nehemías capítulo 10, verso 34. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo,
acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. ¿Quiénes echaron suertes? Los sacerdotes, los levitas y el pueblo. ¿Para qué? Para llevar la ofrenda de leña al santuario. ¿Cómo es esta ofrenda de leña en el santuario? Resulta que en el santuario el fuego no se tenía que apagar. Durante 24 horas, los 365 días, ardía el fuego. Entonces, ¿qué pasaba? Cada tribu tenía que llevar leña para que haya leña en el templo. ¿Ya? Entonces, primero, yo he visto, por ejemplo, en matrimonios alguna vez, hagamos algo como para llevar cada miércoles comida, ¿no? Refrigerio para compartir. ¿Ya? Y alguno ha dicho, yo voy a traer primero, ¿no? Y alguno, yo segundo, yo tercero, y alguno, sí, a mí después de 2 meses me toca al final, ¿no? O sea, entonces, alguno ha dicho eso, y creo que algunos se alegran cuando no les toca seguido, o les toca al final. Algunos dicen, sí, a mí 2 veces al año me va a tocar, ¿no? Pero resulta que echaban suertes para ver quién tenía que llevar primero. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Me gustaría leer una parte para ver cómo Dios encontraba al anatema, es decir, al que había pecado, ¿ya? Y era más o menos así, casi como por suerte, ¿ya? Resulta que yo voy a decir de todas las tribus quién ha pecado. Esto no exactamente dice suerte, por eso no la estoy leyendo, pero la mayoría de los rabinos judíos considera que se echaba por suerte, ¿ya? Por si acaso les voy a dar la parte. Anoten Josué capítulo 7 del 14 al 18, ¿ya? No la leo esto porque no dice suerte y algunos me van a decir, este pastor ya está interpretando otra cosa. De todos modos, muchos consideran que sí era suerte, ¿ya? Josué capítulo 7 del 14 al 18, ¿ya? Anótenlo eso para leer en la casa. De todos modos, les simplifico, o lo leemos por si acaso. No dice suerte, pero algunos consideran que sí, cómo se encontraba al pecador, ¿ya? Vamos a ver, dice: os acercaréis pues mañana, está hablando Dios, por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, anatema es aquel que había pecado, aquel que es maldito, aquel que había transgredido la ley de Dios, ¿ya? Será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, es decir, las 12 tribus, 1, 2, vengan todos, ¿ya? De todos es, Señor, ¿quién ha sido? ¿Ya? La tribu de Judá, los demás váyanse. Queda la familia de Judá. Después, ¿qué dice? Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Ya, de todas estas tribus solo queda esta familia, los demás váyanse. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y después él empieza a contar que ha robado dinero, ha sacado esto, lo otro, y lo demás viene. Muchos dicen que también esto era por suerte, ¿ya? De todos modos, esta parte no lo toco como afirmando todo, ¿ya? Ahora vamos a revisar todavía. Hermanos, ya hasta ahí creo que es suficiente los versos, ¿no? Hemos visto muchos versos como para saber si los de la Biblia utilizaban suerte o no. Ahora, la pregunta más importante: ¿qué es la suerte? ¿Ya? ¿Qué es suerte? Vamos a ver Salomón, que define de esta forma. Proverbios 18, 18. Dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Primero, Salomón no está diciendo que la suerte es mala. ¿Ya? No está diciendo. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Es decir, hay problemas entre dos familias. Si no logramos llegar a un acuerdo lógico de razonamiento,
porque ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Hemos hablado tanto sobre la casa y no, y yo no, y queremos vender, pero mi hermano no está de acuerdo. ¿Cómo llegamos a un acuerdo cuando según la lógica de uno está en una cosa y la otra, no sé, el otro tiene una lógica diferente? Y si no llegamos a un acuerdo, ¿cómo definimos? Y Salomón está diciendo: pone fin a los pleitos, la suerte. Y entre los poderosos también define. Ahora, esta parte me gusta más, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, es decir, en lo más oculto, porque nadie sabe qué va a salir. ¿Pero qué dice? Mas Jehová, o de Jehová, es la decisión. Mas de Jehová es la decisión. Es decir, Dios ya sabe a quién le va a tocar qué parte. Para nosotros es oculto y dice: ¿a quién le tocará y cómo será? Pero Dios ya sabe a quién le va a tocar, porque de Él es la... ¿Qué dice, hermanos? Es la decisión. Hasta ahí más o menos. ¿Estamos bien, hermanos? Sí, bien. Ahora, ¿cómo la Biblia define suerte? En el griego la palabra es kleros. Y vamos a ver antes, permítame tocar un verso más, ¿está bien? Sí. Cuando en el Nuevo Testamento, algunos me dirán: eso era en el Nuevo Pacto y los judíos hacían, y en el Nuevo Testamento Dios no permite, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 1, verso 26. Resulta que muere Judas, se ahorca. Al final muere y Pedro dice: hay que buscar a su reemplazante, no podemos quedar 11, tenemos que ser 12. Y buscan al reemplazante de Judas. Ahora, el verso 26, antes de leer, les doy un poquito del panorama antiguo, ¿ya? Resulta que quieren buscar al reemplazante y Pedro da los parámetros y dice: hermanos, hay que buscar al reemplazante de Judas, pero es necesario que el reemplazante haya estado desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo con nosotros. Es decir, fuera de los 12 apóstoles, había hermanos, por así decir, que no fueron elegidos entre los 12, que caminaron con Jesús y nunca se separaron durante el ministerio de Jesús. Y al final, ¿cuántos quedaron de todos esos? 2, solo 2, ¿ya? Y entonces, bueno, dijeron, Pedro, de los que desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión han estado con nosotros sin separarse, han quedado 2. ¿Quiénes son esos 2? José, llamado Barsabás, y Matías, a quien pusieron por sobrenombre Justo, ¿no es cierto? Ya, entonces, hay 2, Pedro solo hay 2. ¿A quién elegimos de estos 2? Y Pedro dice: vamos a echar suerte. Para muchos, como que estos apóstoles no tienen seriedad. Como al discípulo, aquel que va a juzgar naciones, aquel que su nombre va a estar escrito en la Nueva Jerusalén, porque dice: la Nueva Jerusalén en su cimiento tiene los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, no era cualquier decisión. Entonces dijeron, leemos el 26: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. ¿Los apóstoles practicaron la suerte? Sí. No simplemente en Israel se practicaba la suerte, también los romanos. Ya esto está en Mateo capítulo 27, verso 35. Cuando Jesús está en la cruz y su ropa queda en el piso, los soldados romanos dicen: echemos suerte por su ropa, la ropa del rey. Obviamente haciéndose la burla, y dijeron: bien, echemos suerte. Dice: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Ya, ¿a quién le toca esto? Hay que ver. Había, qué sé yo, 3, 4, 5 soldados y ya, bien, aquí está su capa. ¿A quién le toca? No estoy diciendo que lo hagan de esa forma, hermanos, pero estoy diciendo que sí practicaban. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Practicaban la suerte o no practicaban la suerte? Sí, bien. Yo he intentado ver en el griego qué significa. En Hechos capítulo 1 dice: y echaron suerte.
sobre los dos para el reemplazo de Judas. Entonces, bueno, intenté revisar en el griego qué significa o qué palabra es para suerte, ¿ya? La palabra suerte es kleros en el griego, ya es un sustantivo masculino derivado de klero, que significa lanzar mucho. Correctamente, lanzar o distribuir. También se entiende por heredad o por la porción que te corresponde. Eso significa suerte. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? En otras palabras, suerte es la porción que te corresponde, lo que te toca. Eso es suerte. Ya, y alguno dirá, pero yo no quería que me toque eso. ¿De quién es la decisión? Proverbios 16:33 dice, en el regazo se echa la suerte, es decir, en lo más oculto, porque no se sabe lo que va a pasar. Pero la decisión es de Dios. Él sabe a quién le va a tocar lo que le va a tocar. Hasta ahí, hermanos. ¿Ya? Sobre la suerte. ¿Está más o menos claro o no? Ahora el pastor ahí, o el predicador, o el que les mostré al principio, él dijo, ¿ya? La suerte es del demonio, del diablo. Y muchos cristianos practican eso. Bueno, los apóstoles hubieran estado endemoniados. Los sacerdotes también en la antigüedad. Los jefes, los del pueblo, tendrían que haber estado todos poseídos o endemoniados. Hermanos, yo aprendí una cosa para predicar. En lo posible intentar conocer la Biblia, para no decir cualquier cosa, para no enseñar incorrectamente. ¿Ya? Por eso yo creo, un día yo lloré cuando tenía unos 22, 23 años, lloré mucho, me acuerdo. Le dije a Dios, ¿para qué me has elegido para ser predicador? ¿Para qué me has elegido para ser pastor? Vos sabes que no quería. Bueno, le hablé así, tú sabes que no quería. ¿Saben por qué le dije esto? Porque me di cuenta que si trabajo en algún edificio y se cae eso, es pérdida de dinero quizá. Si hago algún negocio equivocado, quizá voy a perder también dinero o algunas otras cosas. Pero en este camino, la prédica que yo dé, estoy jugando con la salvación de cada uno de ustedes. Aún con mi salvación, porque yo quiero ir un día al cielo. Y yo le dije, es muy pesado la carga que me has dado, es muy pesada la carga que me has dado. Yo no sé para qué me has dado esta carga, porque si me equivoco en algo y les enseño mal, tú vas a pedir cuentas de mí. Y yo no quiero eso. Y si les enseño mal y los hermanos creen en eso, automáticamente yo voy a afectar en sus vidas. Y le dije, ¿por qué me has puesto aquí? Era mejor trabajar en cualquier otra cosa antes que ser pastor o predicador. Porque para predicar cada palabra que yo diga, dice la Biblia, por cada palabra que tú digas, vas a dar cuentas a Dios. Y por eso yo me he intentado esforzar en la palabra de Dios para no equivocarme y no enseñar incorrectamente. Pero hay muchos predicadores, como los que hemos visto, que se animan a decir muchas cosas fácilmente y sin argumento. Lo único que hacen es insultar, ofender, agarrar conceptos que a veces no están en la Biblia. Es más, él también dijo, aquel que practica la suerte es un sortílego, porque sortílego viene de suerte. Y esto es pecado. Y lee el libro de Deuteronomio. Obviamente ahí dice, los sortílegos no van a entrar al reino de los cielos. Ni los adivinos, ni los hechiceros, ni los brujos. Da una gama, una lista. Pero la pregunta es, ¿será que el predicador sabe qué es sortílego? Quiero leerles un poco, ¿sí? Sortílego, la palabra en hebreo es ash o ashaf. En arameo también es lo mismo, ¿ya? Que se traduce mejor como astrólogo. O también puede traducirse como sortílego, necromante, encantador o adivino, ¿ya? Ahora, en este caso es diferente a la suerte que echaban estos en la antigüedad, ya para terrenos, para actividades, para alguna cosa. Es diferente porque este sortílego, ya este que ve la suerte, es aquel que consulta muertos, porque necro es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Bueno, servicio necrológico viene de muerto. Entonces, sortílego es aquel que consulta a los muertos o a los adivinos, ¿ya? Entonces, hermanos,
¿Es malo ser sortílego? Sí, es malo, porque la Biblia condena. Pero este hombre es aquel que lee las manos, aquel que consulta a los muertos, aquel que adivina para tu futuro. Eso sí es pecado. En el caso de Saúl, por ejemplo, y la adivina de Endor o Samuel, eso es pecado porque la Biblia dice no vas a consultar a muertos. Eso sí es pecado, ¿ya? Pero aquel que echa suerte simplemente no es sortílego. Sortílego es aquel que consulta a los adivinos y a los muertos y a los espíritus para definir tu futuro. No sé si les estoy dando la diferencia entre uno que puede hacer suerte y uno que consulta a los muertos. Entonces hay diferencia. Y el pastor dice, aquel que echa suerte es sortílego. Mentira, no es sortílego. Es diferente la connotación. Ya espero que me estén entendiendo y no les esté dejando confundidos. Pero es diferente que yo consulte la suerte a un muerto, a un brujo, a un hechicero, a uno que vea las estrellas y te diga, mira de aquí de esta forma las estrellas definen tu futuro, o los signos zodiacales. Eso sí es pecado. ¿Ya? Entonces, hermanos, me gustaría siempre que nosotros veamos bien el cómo tenemos que proceder. Ahora, espero me regalen un poquito más de tiempo, hermanos. Estoy respondiendo algunas preguntas y no quiero dejar con ninguna duda. ¿Ya? Hasta ahí, sobre la suerte, ¿está claro, hermanos? Ya, sobre lo que dice la Biblia y si los cristianos creemos o no creemos, si tendríamos que practicar o no tendríamos que practicar. ¿Ya? Hasta ahí me están entendiendo. Espero que sí. Ahora, ¿dónde nace la prédica? La prédica nace en que el pastor dice, por ejemplo, en una iglesia, y él lee, vamos a 1 Corintios, por favor. Sí, 1 Corintios, capítulo 16, del 1 al 4 vamos a leer. ¿Ya? Él dice, hermanos, si hay alguna actividad en la iglesia, no hay que hacer kermeses, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer nada porque todo eso es pecado. Eso dice, ¿ya? Y él lee esta parte acerca de las funciones que aparentemente tiene el cristiano, ¿ya? Bueno, no aparentemente, la Biblia sí lo dice. Vamos a leer, ¿ya? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Una vez a la semana, fuera de las ofrendas, conforme Dios les haya bendecido, separen una parte de dinero, una porción de dinero, fuera de las ofrendas. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta parte de la Biblia? Resulta que Pablo, si bien se ha educado en Tarso, porque era Saulo de Tarso, pero vivió mucho tiempo en Jerusalén, se identificaba más porque tenía raíces judías. Fue educado a los pies de Gamaliel, tenía mucho amor por su país, por Israel y por Jerusalén, su ciudad. Resulta que Pablo en el año 33 aproximadamente, Jesús se le aparece cara a cara y se convierte. Pero él mismo dice, soy apóstol a los gentiles, es decir, yo voy a predicar fuera de mi país. Efectivamente va a predicar a Siria, va a predicar hasta Roma, es decir, va a predicar a muchos lugares. Pero en Jerusalén, en su ciudad, ya había hambre. Había entrado una escasez y un tiempo crítico donde los hermanos estaban sufriendo. Y Pablo dice, las donaciones separen aparte, fuera de las ofrendas, separen donaciones para que cuando yo vaya o algún hermano recojan esas donaciones y lleven hasta Jerusalén. ¿O no dice eso? Sí. Entonces el contexto era, si había alguna necesidad, vamos a separar entre nosotros los hermanos para llevar allá y ayudar a la gente necesitada cada semana conforme Dios les haya bendecido. Ahora, esto en nuestro contexto varía y no estoy queriendo acomodar la palabra de Dios a nuestra cultura. Pero ¿cómo un hermano va a separar a la semana conforme Dios le haya bendecido si solo al mes le dan un salario? ¿De dónde separa por semana?
Pero si no tienen venta, solo trabajan en una oficina, ¿de dónde se paran cada semana? No hay forma. Ahora, hay hermanos que sí pueden tener una venta y otro tipo de trabajos que podrían separar por semana. Entonces sí se aplica. Entonces en el aspecto cultural hay muchas cosas que han ido variando. Por ejemplo, Caín y Abel, ellos podían ofrecer una ofrenda de dinero a Dios si no había dinero. Si la economía, a medida que los años han ido pasando, ha ido mutando. La economía ha empezado con el intercambio de productos. Es decir, ha ido mutando. Al principio, tienes papa, yo tengo, no sé, cebada, o tienes maíz, te doy un poco de maíz y dame cebada, o yo te doy un poco de trigo. Al principio era así. Con el tiempo ya le han dado un valor monetario, es decir, una moneda o un billete. Ahora son los cheques y con el tiempo va a cambiar. De aquí a 100 años, por ejemplo, yo no me imagino cómo van a ser las ofrendas, porque la moneda va a ser todo digital. En Estados Unidos ya hay iglesias en donde tienen sus cajeros. Por ejemplo, cuando fui a Brasil, nadie agarra dinero en mano. La mayoría no agarra dinero en mano. La mayoría agarran tarjetas. Por ejemplo, fui con un médico y me dijo, pastor, vamos a hacer esto, y nunca llevaba dinero en mano. Solo su tarjeta. Para comprar en el metro, su tarjeta. Pase. Para comprar en el ómnibus, para donde sea, la tarjeta. Vas al supermercado, es tarjeta. Vas a comprar hamburguesas, es tarjeta. Vas a comprar pollo, es tarjeta. Es todo tarjeta, no hay dinero en mano. Entonces, ¿cómo son las ofrendas y los diezmos? Imagínense, ese hermano va a una iglesia que pone su tarjeta, pero si la tarjeta, si no hay el código, no sirve. Entonces él tiene que poner ahí su tarjeta y poner el código, qué sé yo, de lo que hay en mi cuenta. Voy a dar 50, 100, 200, no sé. Es decir, todo esto va a ir variando con el tiempo. Y ha ido mudando y ha ido cambiando. Antes se daban corderos como sacrificio, como ofrendas, se llevaba harina, es decir, había tipos de ofrendas. Pero hoy no lo hacemos. Ha ido mudando todo aquello. Sí, no sé si me estoy dejando entender. Entonces, la economía ha ido cambiando tanto y la forma de transacción o de cambios ha ido variando con el tiempo. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? Que si bien Pablo dice, conforme Dios les haya bendecido en la semana, probablemente algunos no reciben un salario semanal. El otro punto, ya dice, una iglesia no debería hacer kermeses. Ya, quiero llegar, antes de entrar a la kermés, quiero primero tocar este punto. Me hubiera gustado que vengan al ayuno. Todo un día he dado clases de qué es una iglesia. ¿Ya? De todos modos, los que no han venido, voy a repetir. Hay diferencia entre iglesia y templo. No es lo mismo, porque muchos dicen que templo e iglesia son lo mismo. Templo solo ha habido dos. El primero que construyó Salomón y que después fue destruido en el año 586, ya por Nabucodonosor fue destruido. Es más, los utensilios del templo fueron llevados hasta Babilonia. Esdras, Nehemías y Zorobabel vuelven para reconstruir la ciudad y el templo, porque todo había quedado destruido. Entonces es Esdras y Zorobabel los que se dedican a la reconstrucción del templo de Salomón. Y es Nehemías el que reconstruye los muros de la ciudad. Ese es el segundo templo, el que Esdras y Zorobabel reconstruyen. No tenía la majestad del primer templo de Salomón, pero de todos modos servía para hacer los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos. Pero en el año 70, cuando Jesús, por ejemplo, los cambistas están vendiendo en el templo, se enoja. Agarra el chicote o bueno el látigo, agarra y empieza a castigar a todos. Mi casa está escrito, no va a ser cueva de ladrones, y ustedes la han vuelto. Y ustedes recuerdan la historia, todos recuerdan la historia. Era el segundo templo judío. ¿Qué pasó con ese templo? Quedó destruido en el año 70 después de Cristo. Si no me equivoco, fue Tito, emperador romano, el que hizo destruir todo aquello. Hoy los judíos no tienen templo. Por eso van al muro de los lamentos. Muchos han debido escuchar aquello. Una parte del muro ha quedado en pie
y ahí van a orar a Dios. No hay templo, y como no hay templo no hay sacerdotes, como no hay sacerdotes no hay sacrificio, como no hay sacrificio no se matan más animales. Ahora, la Biblia habla acerca de la reconstrucción del tercer templo judío, es decir, el segundo se destruyó y van a reconstruir ese segundo y van a hacer un tercer templo. Quizá otro día yo hable de esto. ¿Por qué no han reconstruido? Porque después del año 70 los musulmanes han invadido Israel, Jerusalén. Y en el lugar del templo, donde tiene que ser el tercer templo judío, para que se siente el anticristo y gobierne el mundo, han construido una mezquita. Templo sagrado de los musulmanes. Para reconstruir el tercer templo tienen que hacer caer ese templo, es decir, la mezquita de los judíos. Y si tocan esa mezquita empieza la tercera guerra. ¿Ya? Entonces, hasta hoy hay problemas a causa de eso. Entonces, ¿por qué digo solo ha habido 2 templos y va a haber uno más? Porque en el Nuevo Testamento, para los gentiles, es decir, para nosotros y aquellos que creen en Jesús, el templo cambia. Ya no es una estructura física con adobe, ladrillo, cemento, ya no es así. Y no lo voy a decir yo, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Antes, Dios habitaba en el tabernáculo o en el templo y tenía 3 particiones: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿En dónde habitaba Dios? En el lugar santísimo. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto, los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná, el pan. ¿Ya? Ahora, en el Nuevo Testamento dice: ustedes son templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento ya Dios no habita, por así decirlo, exactamente en una estructura de yeso, ladrillo, piedra, adobe. Ya no es tanto así. En el Nuevo Testamento Dios tiene un nuevo hogar: el corazón del ser humano. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el ser humano tiene 3 dimensiones. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Es decir, por completo y todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano tiene 3 dimensiones, lo que los psicólogos no creen. ¿Ya? La Biblia dice que el ser humano es tricótomo. Los psicólogos dicen es dicótomo, es cuerpo y alma. Pero la Biblia dice es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es como el patio en el lugar santísimo, en el templo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al patio podían entrar todos, inclusive las mujeres, porque en el Antiguo Testamento a las mujeres no se les da mucho espacio, pero podían entrar al patio. Al lugar santo, solo los sacerdotes, y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, y es donde Dios habitaba y su presencia habitaba. Entonces, este cuerpo es como si fuese el patio, que se contamina con muchas cosas externas. El alma es como el lugar santo, y el espíritu es como el lugar santísimo. Juan capítulo 4 dice: Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué Dios le exige nacer de nuevo al ser humano? Tienes que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos, de Dios. Entonces hay que nacer del espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Cuál es la parte que se contacta con Dios? La parte del hombre, el espíritu. Dios es espíritu y con nuestro espíritu se comunica. Obviamente después está el alma y está el cuerpo, que todo está junto. Ya no sé si me están entendiendo. Entonces, en el Nuevo Testamento ya el templo no es una estructura, somos nosotros. Por eso Dios tiene que habitar en un templo puro y limpio, alejado de todo pecado. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces, eso es templo. Iglesia. ¿A qué le llamamos entonces iglesia? En el griego la palabra para iglesia es eclesía. Eclesía, traducido del griego al español, literalmente se traduce no como iglesia,
se traduce como asamblea, reunión o congregación. Es decir, antes de que Jesús venga a la tierra, ya la palabra eclesía se utilizaba en la ciudad. Por ejemplo, si había alguna reunión, sea del banco, sea del barrio, sea de los abogados, ingenieros, de cualquier cosa, decían: hay una eclesía. Estamos convocando a una asamblea. Eso significa convocar a una reunión para reunirse y hablar de un determinado tema. Eso significa eclesía. ¿Me estoy dejando entender? Es decir, uno escucha eclesía y no es iglesia. Es una reunión de 2 o más personas para hablar de un determinado tema. Cuando ya viene Jesús y están los apóstoles y empiezan a predicar, ellos empiezan a convocar a la gente que conoce a Cristo para hablar de los temas de Dios. A eso se le llama también iglesia. Es más, Jesús por eso dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, ¿qué se necesita para que una iglesia sea iglesia? 2 o más reunidos en su nombre. Entonces, a la iglesia no la hace la infraestructura. A una iglesia la hacen 2 personas o más que se reúnan en su nombre. Ahora yo les pregunto: si mañana de pronto el gobierno saca una ley y no podemos reunirnos en una estructura, y nos reunimos en la calle, en una plazuela, para cantar, adorar a Dios y para compartir la palabra de Dios, ¿es una iglesia? Sí, es una iglesia. A mí me suspendieron de las asambleas de Dios porque yo les dije: está mal el concepto que ustedes están utilizando en muchas cosas. Porque ellos dicen iglesia es un conjunto de 50 personas o más que sean bautizados, que sean esto, lo otro. Ahora no estoy diciendo que no sean bautizados, pero ¿en qué parte de la Biblia dice que una iglesia o a una iglesia la hacen 50 personas? Por eso hay reglamentos humanos, hay reglamentos de hombres que no entienden bien la Biblia, que no estudian bien la Biblia y sacan sus propios conceptos, sus propias teorías, así como los fariseos. Jesús, si leen Mateo 23, les llama la atención tanto a los fariseos, porque les dicen: tienen leyes de hombres, hacen prevalecer más la ley del hombre que la ley de Dios. Y así se han vuelto las denominaciones y las organizaciones religiosas, que hacen valer más su estatuto religioso que la misma palabra de Dios. Y Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No se necesita 50, 80, 100, 500 o 1000 para hacer una iglesia. La iglesia de Dios es allá donde se reúnen 2 en su nombre. Me invitaron en Brasil a Taíba, una playa en Fortaleza, para predicar. Y eran hermanos que se reunían en las casas, en el patio, sacaban las sillitas ahí, cantaban, adoraban, y como lloraban y compartían ahí la palabra de Dios. ¿Es una iglesia? Sí, la Biblia dice que sí, porque se han reunido en su nombre. Hay una asamblea, hay una congregación, hay una reunión en su nombre. Es una iglesia. Ahora, muchos creemos que venimos a este lugar. Obviamente, si Dios está aquí, tenemos que tener respeto y reverencia. Ya no es como en la antigüedad, que tenemos 3 partes. Pero donde está Dios tenemos que tener respeto, porque si viene aquí el presidente o alguna autoridad, yo sé que todos van a estar callados por respeto a la autoridad. Y si nos reunimos en el nombre de Dios por respeto a su nombre, a su presencia, tenemos que tener respeto. No podemos hacer cualquier cosa, obviamente. Ahora, el pastor dice: hacen kermeses, y eso es pecado. Como verán, el templo no ha habido más, porque nosotros somos el templo. Iglesia sí somos, porque nos estamos reuniendo en el nombre de Dios. ¿Qué es una kermés? Sino un lugar donde se vende comida, diferentes tipos de comidas. ¿Quiénes lo hacen? Lo pueden hacer las personas que quieran. ¿Dónde lo hacen? Lo pueden hacer donde vean conveniente. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que sí yo le puedo dar la razón al pastor. Dios ha demandado a la iglesia para que sea la iglesia la que sustente la obra de Dios con sus aportes, sean ofrendas o sean diezmos. Yo estoy terminando de escribir un libro, si se debe dar o no los diezmos en el Nuevo Testamento.
Y he encontrado un verso que me ha fascinado mucho, y sí entiendo que se tiene que dar diezmos en el Nuevo Testamento. Pero ya voy a darles otro día, otro seminario para mostrarles cómo es este diezmo. Porque en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, hay 4 tipos de diezmos: el Maaser Ani, el Maaser Sheni y el Maaser Rishon. Son tipos de diezmos. Y el otro es el Maaser Terumá. ¿Ya? El pueblo sacaba el diezmo, daba a los levitas sacaban el diezmo del diezmo y lo daban a los sacerdotes ya no diezmaban. Vienen años de Shemitah, en años de 7. Otro día les voy a dar esto, cuando termine el libro yo les voy a dar, ¿ya? Pero resulta que la ley de Moisés, dice Hebreos 7:18, 8:13, que queda abrogada la ley de Moisés. Y resulta que en Hebreos 7:8, solo esto quiero leerles, porque está hablando acerca de algo importante. Lo voy a hacer con mucha más amplitud esto en otra oportunidad para los diezmos. ¿Sí? Dice así. Está hablando todo el contexto de Melquisedec, que Jesús es un sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Ya? Y dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, hablando del cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese de que vive? Es Jesús. Aquí hay hombres que reciben diezmos, estaba diciendo el autor de Hebreos, hombres mortales, pero allá en el cielo hay otro que recibe diezmos, de quien se da testimonio de que vive. Está hablando de Jesús. Ahora, les explico un poquito esto. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés viene en base a la ley que Dios le dio, la ley mosaica. Antes de Moisés hice una prédica, no sé cuántos recuerdan. ¿Había ley o no había ley? Y en Génesis capítulo 26 verso 4, si no me equivoco, dice que Dios amaba a Abraham porque Abraham cumplía con las leyes y mandamientos de Dios. ¿Qué leyes y qué mandamientos? ¿Por qué Abraham, dio diezmo a Melquisedec? Jesús en el Nuevo Testamento es un sumo sacerdote no según la orden de Aarón. Es un sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Y Melquisedec recibía diezmos? Sí, recibía diezmos. Y este nuevo sumo sacerdote, que es Jesús, de acuerdo a la orden de Melquisedec, ¿recibe diezmos? Sí. Si el primero ha recibido, este también. Es un diezmo pero diferente a la ley de Moisés. A la de Aarón es diferente, porque esos tienen diezmos para los pobres, diezmos que se comen, diezmos que se le dan a los sacerdotes, a los levitas. Es un sistema más complicado. Ahora, ¿por qué a veces hay hermanos? Por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 18, él termina haciendo tiendas o carpas. Tenía esa profesión. ¿Saben por qué hacía? Según algunos autores de la Biblia, aquellos que interpretan la Biblia, trabajaba porque los hermanos no le daban ofrenda. Él había dejado su trabajo, había dejado sus posesiones, su casa, su país, había dejado todo por predicar la palabra de Dios. Pero como predicador necesitaba comer, necesitaba ropa, necesitaba para sus pasajes, necesitaba en realidad muchas cosas. Y si su tiempo lo dedica a predicar y a enseñar la palabra de Dios, ¿de dónde saca dinero para comer? ¿De dónde saca dinero para vestir? Para ir a un país, a otro país, para los pasajes. ¿De dónde saca dinero? Entonces, ya que los hermanos no le daban y no ayudaban en eso, entonces decide hacer carpas, tiendas y ganar su propio sustento. Pablo mismo dice: no he querido ser carga para nadie. A causa de eso él mismo se ha sustentado. Algunos hermanos de Macedonia entendieron, de Filipo, y le daban: pastor, o Pablo en este caso, vas a ir a predicar, toma, anda a predicar, toma para tu pasaje, toma para esto, toma para la otra. Ahora, ¿qué pasa? El pastor dice: no hay que ser kermés. Y Pablo dice en Corintios 16, ya termino con esto: separe cada uno conforme haya trabajado en la semana. Perfecto. Si hay un esposo y esposa que trabajan y separan algo, es una sociedad. De su trabajo están sacando algo para aportar a la obra de Dios. ¿Qué pasa si dos hermanos dicen: no tenemos mucho para de lo que trabajamos, pero vamos a vender comida y eso va a ser para la obra de Dios? ¿Está bien o está mal? Hermanos, les pregunto, ¿está bien o está mal? Está bien. ¿Y qué pasa si 5 o 6 hermanos deciden hacer algo para el beneficio de la obra de Dios, ya que a veces los que tienen no aportan? Porque yo he visto en el camino de Dios que los que tienen dinero son los que menos aportan, porque aman el dinero. Y he visto en el camino de Dios, porque desde niño estoy aquí,
Desde mis 1 año estoy en la iglesia. He visto que los que más aportan son los que no tienen. Son los hermanos humildes. Son los que ganan menos, son los que más amor tienen a la obra de Dios y más traen para la obra de Dios. Pero los que tienen quieren más y nunca quieren aportar. No llevan diezmos, no llevan ofrendas, no llevan nada, y lo que dan, dan de lo que les sobra. Por eso hay hermanos que a veces, humildes, que no tienen, que deciden vender y hacer algunas cosas para la obra de Dios. Ese es el problema. Y ustedes saben aquí que yo estoy ya casi 12 años aquí en Potosí. 2 veces he predicado de diezmos, porque la mayoría ya se enoja y dice: ah, claro, el pastor ya está pidiendo dinero. Y ustedes saben que yo no predico mucho de diezmos ni de ofrendas, porque a mí Dios me ha llamado al ministerio y Dios me mantiene. Pero si nosotros aportáramos, como los del mundo invierten dinero para sacar películas de pornografía, para corromper a nuestros niños, de homosexualidad, de todo, invierten en libros, en folletos, en publicidad, en las radios, en la televisión, invierten tanto por transmitir su ideología. Y nosotros, por transmitir la palabra de Dios, ni siquiera para la radio a veces queremos aportar. A causa de eso hay hermanos humildes que terminan vendiendo gelatinas, que terminan vendiendo para tener algo de dinero y decir: mandaré a aquel misionero, aportaré para aquel otro predicador. Si nosotros cumpliríamos con nuestro deber, con nuestro oficio, sacar el 10% de nuestras ganancias y decir: Señor, esto te pertenece. Porque hay una ley que he estado descubriendo, que los no cristianos lo utilizan, del 10%, que ellos sacan sus diezmos, porque hay una ley en la naturaleza que el 10% le pertenece a la naturaleza, dicen ellos. Rockefeller diezmaba sin ser cristiano. William Colgate diezmaba sin ser cristiano, porque han sido grandes empresarios porque diezmaban, porque saben dónde está el beneficio de todo aquello. Y nosotros como cristianos deberíamos saber mejor. Pero ¿qué hacemos? Es que mis gastos son muchos. Tengo gastos 5,000, y si saco mi diezmo y no me va a alcanzar, mejor al otro mes nomás por ahí llevo. A causa de eso, hay hermanos humildes que no tienen dinero, vendiendo comida, gelatinas, algunas cosas haciendo, por amor a la obra de Dios, ya que no tienen mucho para aportar. Pero si solo cumpliríamos con nuestra parte, no habría hermanos haciendo diferentes actividades. Es más, en el Nuevo Testamento, Jesús no tenía que estar diciendo: ¿alguien quiere dar su casa para que hagamos reunión? Bernabé vendió su terreno y el dinero todito lo puso a los pies de los apóstoles. María, su hermana, se dice que Bernabé y María eran gente adinerada, y María les dio la casa para que Jesús viva ahí con los apóstoles, en el aposento alto. Y constantemente se dice que aportaba para el ministerio de Jesús, porque Jesús adoptó a 12. Si les llevaba a predicar a todo lado, ¿de dónde tenía dinero? Y si Judas era el tesorero, de algún lado tenían que tener dinero. Obviamente les daban ofrendas, y de ahí tenían, porque necesitaban para el pasaje, para comer, para la ropa, necesitaban para muchas cosas. ¿De dónde salía todo aquello? Ahora obviamente en el Nuevo Testamento dice: si vas a dar algo, no lo hagas con tristeza ni por necesidad. Si vas a dar algo, hazlo de todo corazón, porque Dios ama al dador alegre. Si ustedes van a dar algo y con dolor, mejor no lo den, porque están perdiendo plata. Pero si lo hacen de todo corazón, Dios va a saber bendecir y multiplicar todo aquello. Amén. Entonces, ahí un poquito respondiendo a lo que de las ofrendas, o perdón, de la suerte, si debemos o no hacerlo, todo esto, hermanos. Amén.